hoy vamos a tener el tema Dios busca un hombre. Y vamos a estar con las escrituras en Jeremías 5 y Ezequiel 22. Vamos a hablar acerca de lo que pasaba en los tiempos de Jeremías con el pueblo de Dios, de la manera como el pueblo se había corrompido de tantas maneras que Dios siempre en su misericordia ha buscado cómo ayudar al hombre a salir de la condición de pecado en la que se mete, porque de plano el hombre pues así le gusta vivir en desobediencia. Dice, en los tiempos de Jeremías hubo una crisis en Jerusalén, en Judá más exactamente, en toda la nación, y siempre que las crisis han venido, Dios de alguna manera ha querido solucionar, no pretendido, sino que ha querido contribuir a salir al ser humano, sea individual, sea familiar o sea general, de las crisis que lo aquejan. Dios en su misericordia siempre ha querido, a través de su palabra, mejorar la calidad y condición de vida nuestra, no de una manera mágica, pero sí tratando en la conducta, en el comportamiento de las personas que le queremos dar oído para que esa conducta, esa forma de vivir traiga bienestar psicológico, emocional y espiritual a nuestras vidas. Así que ante ese deterioro en el que estaba el pueblo, Jeremías, uno de los profetas, dice Jeremías, fue uno de los profetas menos exitosos. ¿Sí? Gloria a Dios. Bájale. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se ve mejor? Ay, creo que ya está bien, hermano. Ay, santo Dios. Dice, ante ese deterioro en el que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo, Jeremías dice que fue uno de los profetas menos exitosos, fíjese. Jeremías no le fue muy bien desde el punto de vista social. Dice, él hizo todo lo posible para entregar el mensaje, lo hizo de una manera verbal, lo transmitía, también proclamaba desde el atrio, salía por las calles, embozaba su voz y transmitía el mensaje, pero dice, no fue oído. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice que entonces, los que han leído la Biblia sé que van conmigo en la escritura. Los que lo tienen en mente lo que estoy diciendo. Entonces dice, lo escribió en un pergamino, se lo mandó al rey y el rey empezó a leerlo, pero le incomodó y picó el pergamino y el escrito lo rompió y lo quemó en una chimenea que estaba usando como calefacción en su palacio. Este hombre pues estuvo en esta tarea de reconvenir al pueblo una y otra vez y él dijo, doy voces, grito, procuro que el pueblo me entienda y nada, hasta que Dios le dijo, ya está bien. El pueblo escuchó la exhortación, no hizo caso. Viene entonces, dice, esa serie de calamidades que el libro de Lamentaciones registra, dolorosas todas ellas. Ese era el tiempo que estaba viviendo el pueblo cuando el Señor mandó a Jeremías para que buscara un hombre, a ver si había alguno que se pusiera en la brecha por el pueblo de Dios y clamara a Dios por el pueblo, dice, y a ver si yo no lo perdono. Vamos a Jeremías 5. Le dijo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Sí? Porque dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente,
Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Mire en qué condición estaba el pueblo de Dios, ¿sí? Dice que no quisieron, los azotó y no les dolió, dice. ¿Se imagina hasta dónde estaría corrompido que no les afectaba en ninguna manera lo que Dios les hiciera? ¿Sí? Endurecieron sus rostros más que la piedra. Mire qué tremendo. ¿Ah? Endurecieron sus rostros más que la piedra. Eso quiere decir que la necedad en ellos era tan grande, pero tan grande, que era casi imposible convencerlos de que ellos estaban haciendo mal y Dios les iba a mandar el castigo. No quisieron convertirse. Jeremías es curioso. Es el profeta que le dijo el Señor: ve y háblales, pero no te van a oír. Ve y háblales, pero no te van a oír. Fíjese qué tremendo. Y Jeremías obedeció. Él fue y habló. Jeremías amaba el pueblo de Dios. Jeremías sufría por el pueblo de Dios. Jeremías se lamentaba por el pueblo de Dios, porque él sabía que lo que Dios le había dicho que iba a hacer con el pueblo, si el pueblo no se arrepentía, vendría. Porque Dios si no había nadie que se pusiera en la brecha por el pueblo, Dios iba a hacer lo que Él había dicho que iba a hacer al pueblo. Por eso es que Jeremías pasaba hablando, mire cómo dice, hablaba por las calles, ¿sí? Mandó el escrito al rey, pero ni el pueblo ni el rey quisieron escuchar a lo que Jeremías dice. El pueblo ignoraba, dice, y el rey picó el pergamino, rompió el pergamino y lo echó en su chimenea que usaba para calentarse. Así que la corrupción en ese tiempo estaba por todas partes, a todo lo que daba. Luego vamos a mirar en Ezequiel también. Dijo: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino, el juicio de su Dios. O sea que Jeremías habló por las calles, por las casas, le dijo: anda por las plazas, ve y busca a ver si encuentras uno. Y no encontró. Entonces dijo Jeremías: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Tampoco entre la gente inteligente, de buena posición social, entre la gente más honesta, por así decirlo, tampoco encontró a nadie que se pusiera en la brecha por el pueblo de Dios. No había nadie, ni en las calles, ni en las plazas, ni en las casas, ni entre los reyes, ni entre los príncipes que pudiese haber habido. No había nadie que se pusiera en la brecha. Y él andaba buscando a alguien, porque Dios le dijo que buscara a alguien, porque Dios quería perdonar al pueblo. Dios no quería llevar a cabo lo que él ya había determinado. Por eso le manda a Jeremías y le dice: ve y da grito a voces, mira, busca, pregunta, a ver si acaso por ahí han visto alguno que sea un hombre conforme a mi corazón y que se pueda poner delante de mí a favor del pueblo. Ya lo habían hecho en Éxodo. Miramos, en Números miramos cómo Moisés ya una vez se había puesto por el pueblo, porque Dios dice cuando fue la rebelión de Coré, dice que Dios hizo que la tierra se los tragara. Dice que descendieron vivos al Seol, o sea, los sepultó, la tierra se abrió, se volvió un sepulcro y los sepultó a todos los que pecaron. Y porque ofendieron a Moisés, y como tentaron a Moisés, tentaron a Dios. Entonces dice, Dios abrió un hoyo y los echó vivos
los echó. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Y si quiere alguien por ahí, búsqueme Números, capítulo 16, para que veamos cómo es que hubo ya alguien que se puso en la brecha por el pueblo. Número 16, en el 42, mire, dice: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un montón. Dice, y ellos se postraron sobre su rostro. ¿Quiénes ellos? Aarón y Moisés. Porque Dios les dijo: apártense, porque todavía el pueblo murmuraba, todavía el pueblo decía mal contra Moisés, todavía el pueblo estaba enojado injustamente contra el siervo de Dios. Y le dijo: apártense, porque yo los voy a acabar a todos ellos en un momento, le dijo. Y dijo Moisés a Aarón, mire qué tremendo: toma el incienso y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ya había empezado Dios a cumplir lo que le había dicho, y ellos, se apartaron pronto. Dijo: apártense, porque los voy a destruir en un momento. Y ellos salieron, pero al mirar Moisés lo que Dios ya había empezado a hacer, le manda que vayan entonces por el incienso. Dice: entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y mira lo tremendo: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Ve qué tremendo? De no haber sido porque Moisés y Aarón se ponen en medio entre Dios y el pueblo que murmuraba, Dios los hubiera exterminado a todos. No iba a dejar ni uno solo de todos aquellos que murmuraban, ¿sí? Así que dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. ¿Quién sabe cuántos serían esos? Pero nomás hasta ahí en ese momento 14,700. Dice: después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado, ¿sí? Dios busca hombres y mujeres que cuando el pueblo está necesitado, cuando el pueblo estaba pecando contra Dios, cuando la gente hoy por hoy es tan rebelde y no quiere escuchar la voz de Dios, Dios busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha y oren e intercedan por ellos y clamen a Dios para que perdone sus pecados, y Dios perdona. Aquí dice, y si aquí dice, yo lo creo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ser personas intercesoras. Dios está buscando cada uno de nosotros para que seamos como un Moisés, que ante este mundo tan pecador, tan duro como la piedra, podamos nosotros ser personas que lleven la luz a la vida de ellos, porque nosotros sabemos que así como pasó aquí con Moisés, de cierto esa gente, la muerte le viene ya. Y si nosotros no nos ponemos en la brecha por ellos, Dios va a cumplir lo que para ellos tiene destinado por causa de su rebelión, de su necedad y de su insensatez, de no querer escuchar la voz de Dios cuando viene un hombre o una mujer de Dios y habla a ellos, ¿sí? Pero Dios nos enseña que nosotros podemos hacer la diferencia. Solamente tenemos que ser como Moisés, saber cuándo Dios va a actuar, cómo va a actuar, entender a Dios, estar a la par con Dios, ¿sí? Para casi saber lo que Dios va a hacer
en determinado momento, en determinado lugar, a determinado tiempo. Y nosotros podemos hacer la diferencia, iglesia. Así que entonces volvemos a Jeremías. Dice: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Dice: por tanto, el león de la selva los matará, destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque su rebelión se ha multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Sí? Miren todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, y Dios ya estaba determinado a llevar a cabo su juicio. Por eso manda a Jeremías: busca a un hombre, busca a alguien que sea recto, que no sea codicioso, que no sea avaricioso, un hombre que me tema de verdad, para que se ponga en la brecha, porque yo quiero perdonarlos. Yo no quiero terminar el pueblo. La Biblia dice: yo quiero que vivan y no quiero que mueran, dice su palabra, ¿sí? Y Dios en su misericordia manda a alguien para que les hable, porque miren lo tremendo en Ezequiel, cómo estaba el pueblo haciendo. Vamos a Ezequiel 22. ¿Ya lo tiene? Vamos, el 22 del 23 en adelante. Dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día de tu furor. Mire qué tremendo. No eres tierra limpia. Mire todo lo que había. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Esto era una tremenda calamidad, ¿sí? Porque si los profetas estaban en esa condición, entonces, ¿quién le iba a llevar palabra de Dios al pueblo? La función del profeta es llevar al pueblo lo que Dios dice. Dios hablaba con el profeta y el profeta lo comunicaba al pueblo. Ponía a Dios en comunicación a un Dios santo con un pueblo pecador. Era la función del profeta. Pero resulta que había conjuración en los profetas. En medio de ellos dice que como león rugiente arrebataban presa, devoraban almas, tomaban hacienda y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, que estaban haciendo una cosa tremenda con el pueblo de Dios. En vez de ser lo que debían de ser, estaban haciendo todo lo contrario. Entonces él mira con los profetas Jeremías y ve que está mal. Entonces, como el profeta no está bien, pues busca al sacerdote. Y mire, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. La situación estaba grave, porque falló el profeta. Entonces él va y busca a ver si el sacerdote, que es el que se encarga de llevar ante Dios a un pueblo pecador ante un Dios santo, era la función del profeta, ¿sí? Que hubiese comunicación del pueblo hacia Dios. Pero resulta que tampoco el profeta el sacerdote estaba haciendo lo correcto, porque violaron sus altares, profanaron su nombre, dice, violaron su ley, contaminaron el santuario
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, dice. Imagínense qué quiere decir que entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Puede venir a la iglesia si quieren chiquiminis, no hay problema, usted es bienvenida. Puede el hombre venir a la iglesia con sus chores cortos y apretados o X cargado de lo que sea, no hay problema, usted es bienvenido. Puede venir con aretes, rapado, calzonudo, como usted quiera venir, bienvenido. No hay respeto. Aquí no había respeto hacia los santos, no había respeto hacia el templo, no había respeto hacia nada. Se había corrompido tanto el profeta como el sacerdote. Y si el profeta y el sacerdote estaban corrompidos, ¿cómo estaría el pueblo? ¿De dónde el pueblo iba a tener un ejemplo a seguir? Si el profeta se había corrompido, si el sacerdote se había corrompido, ¿cómo entonces el pueblo iba a vivir bien? ¿O no iba a hacer lo mismo que estaban haciendo ellos? Si ellos estaban siendo ejemplo para el pueblo, ¿qué ejemplo les estaban dando? ¿De qué manera les estaban enseñando a adorar? Si se habían llenado de viudas, habían profanado los altares, si estaban haciendo mal los sacerdotes y los profetas, ¿qué se esperaba entonces del pueblo? ¿Sí? Dice, vamos con los príncipes, a ver si por ahí hay alguno que pueda ser apto para lo que Dios quiere. Pero mire, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Cuando aquí habla de príncipes, se refiere a lo que era el rey en el pueblo, en la sociedad. Era el nivel de jerarquía a nivel sociedad, no a nivel religioso, por así decir, el presidente por ahora, era lo que venía a ser ahí como el príncipe. Entonces era alguien que posiblemente, a lo mejor, por no ser un pobre, un miserable o un ignorante, posiblemente ese hombre estuviera apto, tuviera temor de Dios, no estuviese haciendo lo que los demás estaban haciendo, pero no, estaba haciendo lo mismo también. ¿Por qué? Porque al no haber buen profeta, al no haber buen sacerdote, el príncipe se corrompe, el pueblo vive corrompido y el pueblo, aparte de que lo corrompen, lo destruye. Lo destruye. En todas las maneras lo destruyen, porque si dice que se había llenado de viudas, era porque había matado a los esposos, ¿sí? O porque mujeres que no tenían esposos de alguna manera había extorsionado su mente para que estuvieran con él, o porque los mandaba a la guerra y hacían de cualquier tipo de cosas para que murieran los hombres. Entonces todo estaba deteriorado en ese momento. Dice, mire lo que hacían los profetas, y esto le va a sonar a mucho predicador que hay hoy por hoy. Sus profetas, dice, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿No les suena como que algo hay de eso por estos tiempos? En el mundo, no voy a decir que nomás aquí, en el mundo entero, ¿sí? ¿Qué dice? Que sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. ¿No ve que ahora hay mucho hombre en los altares que le predica a la gente mucha prosperidad, mucho bienestar, mucha economía? Pide lo que quieres que Dios te lo va a dar, pero pídele un Rolls Royce, pídele una mansión, Dios te la va a dar. Cuando Dios sí dice que nos va a proveer, dice que Él proveerá para nosotros nuestras necesidades, ¿sí? No dice que va a proveer para nosotros opulencia. Él me va a dar de acuerdo a mis necesidades, es que Dios me va a proveer, pero no dicen entonces
pactemos con tanto, pacta con tanto y Dios te va a dar tanto. Si das 100, Dios te da 1000. Si das 1000, Dios te va a dar 10,000. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren tener a la gente ahí, engañándola de tal manera. Dios nunca ha dicho que Él va a dar tanto por tanto. Dios no es ningún usurero. Dios no es ninguno de esos que cobran impuestos. No, Dios no es ningún prestamista para decir si te presto tanto me das tanto, o si me prestas tanto te doy tanto. No, Dios siempre ha dicho que Él nos va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y más nada, no busquemos lo que no hay. Eso era lo que hacían ellos, recubrían con lodo, dice. Les tomaban, bueno, sí, lo que hiciste no está muy bien, pero Dios te va a perdonar. Dios te perdona, vamos adelante. Y ahora también, viene una persona con necesidad, viene una persona con aflicción, o una persona que haya hecho mal, que haya ofendido a Dios, ahora no tienen la capacidad o no quieren tener la responsabilidad de decir, fallaste a tu esposa, te bajas del púlpito, vas a dejar de predicar porque tú ya no eres digno de estar dando la palabra, porque tú estás hablando una palabra pura, una palabra santa, y hasta tanto que tú no vuelvas otra vez a estar bien con Dios, entonces quizá volverás a ocupar los altares. Pero no, ahora pecan, se engaña el hombre, el pastor a la esposa, el hermano a la hermana, y todavía hasta les dan chance de que oren por los matrimonios y pongan manos. Imagínense usted, ¿qué va a transmitir ese siervo de Dios que se contaminó habiendo pecado contra su mujer al engañarla con otra? ¿Qué va a transmitir a la pareja, al matrimonio, que venga a él con una necesidad, que le pida consejería y que él le ponga manos encima? ¿Qué le va a transmitir? Nada bueno. Pero hay quienes lo hacen y hay quienes lo saben y lo consienten. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomarse la responsabilidad de ir limpiando los altares. Porque mientras que los altares no se limpien, todas las bancas están corrompidas. Todas. Mientras que la persona que está predicando la palabra desde el púlpito sea una persona corrupta, todas las demás personas se van a corromper. Tarde o temprano se van a corromper. Porque van a decir, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si él lo hace y no le pasó nada y no le pasa nada y Dios lo sigue bendiciendo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Limpiar. Jeremías andaba mirando a ver en dónde había alguien que pudiese estar en la brecha delante de Dios por el pueblo, pero mire todo lo que va encontrando. Y todo eso ya Dios lo sabía y lo manda y dile, háblale a mi pueblo. Habla, diles, aunque no te van a hacer caso, pero tú diles. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Aunque Él ya tenía lo que ella tenía listo en su mente, lo que Él iba a hacer con el pueblo, todavía Él quiso mandar a alguien para que les hablara, para que no murieran. Así le dijo, busca a alguien que se ponga en la brecha y yo los perdonaré. ¿Para qué? Para que no murieran. Pero mire lo tremendo que estaba el pueblo de Israel. Buscó en los profetas, buscó en los sacerdotes. Primero busca por las plazas, por las calles, por las casas, por alguna parte y no encuentra. Va al profeta, va al sacerdote, va al líder fuera políticamente y ninguno estaba limpio. Todos se habían corrompido. Por lo tanto, el pueblo estaba corrompido de una manera exagerada, pero Dios quería perdonarlos. Y Él dice, busca un hombre. Aleluya. Vamos a ver las características del hombre que Dios buscaba. ¿Cómo debe ser el hombre que Dios busca? Vamos a ir
al libro de Éxodo 18-21, capítulo 18, el verso 21, si alguien me lo quiere leer, y luego vamos a ir al libro de Hechos 6, capítulo 6, del 1 al 5. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de 50. Nomás el 21, hermana. Verso 18, capítulo 21 nomás. ¿Cómo debían de ser? Debían de ser varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, dice, y ponlos sobre el pueblo. Este es el consejo que Jetro le da a Moisés cuando Jetro mira que Moisés todo el día se la pasaba aconsejando al pueblo y no terminaba en el día de aconsejar al pueblo. Eran unas grandes líneas que no terminaba él de aconsejar al pueblo en todo el día. Entonces Jetro le dice, busca varones que sean varones de virtud, ¿sí? Temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, y entonces ponlos. Ese era el hombre que buscaba a Dios. Un hombre de virtud, temeroso de Dios y que aborreciera la avaricia. ¿Alguien que me quiera buscar el libro en Hechos 6, 1 al 5? Y miren qué tremendo, El Éxodo era para que ayudasen a Moisés. Hechos 6, 1 al 5. Ajá. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la promesa. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. 7 varones. Los griegos empezaron a quejarse de que sus viudas eran desatendidas. Y mire, solo para servir a las mesas, solo para atender a las viudas, 7 varones de buen testimonio, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles el trabajo de la atención, de atender a las viudas. Imagínense. Ninguno de los que había en Jeremías 5 del 1 al 5 y Ezequiel 22 del 23 en adelante, no había uno varón de virtud, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ni recto ni temeroso de Dios. No había ninguno de esos. Este es el hombre o la mujer que Dios busca, ¿sí? Que sea temeroso de Dios, que sea lleno de virtud, temeroso de Dios y que aborrezca la avaricia. Así es como el hombre y la mujer de Dios debe de ser, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? De buen testimonio. Así es como el hombre y la mujer de Dios debe de ser, porque no vamos nosotros a interceder delante de cualquier persona. Nosotros vamos a estar en la brecha delante de Dios, no delante del vecino, no delante de ningún gobernador, no delante de nadie más ni nadie menos que del Dios Todopoderoso. Y como un pecador incircunciso se va a poner a interceder delante de Dios por un pueblo pecador. ¿Con qué moral? ¿Con qué conciencia?
¿Con qué autoridad espiritual? ¿Con qué se va a presentar un impío delante de Dios para interceder por otro impío? No, eso es imposible. Puede interceder, pero no lo van a escuchar, y lo podrán escuchar, pero no le van a hacer, no van a atender a su petición. ¿Quién es? ¿Quién es Él para que venga y le diga a Dios lo que debe hacer con ellos? Si Él está en la misma condición, se necesita ser diferente, se necesita ser especial. Nosotros necesitamos ser especiales para poder ser una persona que se ponga en la brecha. No lo digo yo, lo dice aquí. Oiga, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, hombre o mujer temeroso de Dios, que no esté lleno de avaricia. Esa es una persona especial. Casi no se encuentran. Son muy pocos los que se encuentran. ¿Verdad que sí? O ahora. En la Biblia encontramos algunos, pero hoy por hoy son muy pocos los que se encuentran de tal manera para que se pongan en la brecha. Porque cada uno, aunque dice que cree en Dios, pero siempre anda buscando lo mejor para sí mismo y no lo mejor para aquel que sufre y está en necesidad. Siempre anda la persona buscando el bien primero para sí. Si el otro comió, qué bueno, y si no, ahí mañana lo mejor comerá. Pero así estamos en este tiempo. No crean que estamos tan lejos de ser el pueblo de Dios que del que se habla aquí. No estamos tan lejos. ¿No ve que profanan los altares también hoy por hoy? ¿No pues personas que no tienen bien determinado su sexo no andan predicando en altares? Hombres que se dicen santos, ¿sí? Dedicados y apartados para Dios, ¿no andan abusando de menores de edad? ¿Por tiempo y tiempo lo han hecho? Y esos son hombres que sirven a Dios. ¿Cómo quieren que estén de ahí para atrás? Si el que sirve a Dios hace tales barbaridades, ¿cómo estará? Los otros no andan abusando de mujeres, lavándoles el cerebro con la misma palabra de Dios para abusar de ellas dentro de las iglesias. ¿No andan haciendo eso también los que se dicen hombres de Dios y haciendo tales cosas las que se dicen mujeres de Dios? ¿Todo por qué? Por no querer vivir apegado a lo que la palabra de Dios dice, y después por no querer obedecer y creer a lo que la palabra de Dios dice. Y poco a poco la iglesia misma hoy por hoy ha ido cayendo en deterioro. No estamos lejos de ser este tipo de pueblo de Dios que había antes. No andan esos hombres que van para ocupar un puesto en las casas blancas de las naciones. No andan esos hombres ahí queriendo aprovecharse. Ya han aprovechado y siguen queriendo aprovecharse más de la gente. No andan diciendo: yo voy a levantar esta nación, yo voy a hacer que esto vuelva a ser grande. No andan haciendo eso, no andan queriendo que otros paguen por lo que no han hecho. No andan haciendo eso los hombres allá afuera, los príncipes de los que habla aquí, los príncipes. No andan queriendo hacer eso. No ha hecho el príncipe que ahora está tanta barbaridad. ¿No la ha hecho? Sí la ha hecho. Sí, pero nadie ha ido a decirle que está haciendo mal. Nadie ha tenido el valor de ir y decirle que está haciendo mal. ¿Cómo un impío se va a presentar delante de él si está igual o peor? ¿De qué manera? ¿Al que está o al que se vaya a quedar? ¿Sí? Están en el supuesto poder y se sienten grandes. Dicen: esta nación yo la voy a volver a levantar, esta nación va a volver a ser grande. Se le olvidó al inteligente que si esta nación es grande, fue grande o será grande, es porque esta nación es una nación bajo Dios. Por eso esta nación fue lo que fue, porque en el principio esta fue una nación bajo Dios. No por la inteligencia de nadie, no por la sabiduría de nadie, no por el poder de nadie, por la pura misericordia de Dios, porque hubo alguien que clamó
y Dios lo escuchó. Por eso esta nación fue grande, no porque nadie más tenía el poder para engrandecer la nación de tal manera como llegó a ser en un tiempo. ¿Sí? Pero nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros de parte de Dios tenemos el poder para hacer la diferencia y tenemos la autoridad también de parte de Dios como pueblo de Dios. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios de verdad, de todo nuestro corazón, reconocemos, iglesia, que hemos estado haciendo mal y lo reconocemos delante de Dios, Dios puede hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un Jonás que vaya y predique a Nínive, aunque yo no quiera, porque sé que la va a perdonar. Y esta nación mucho lo ha ofendido, ha hecho muy mal después de que Dios la hizo tan grande. Pero Dios puede hacer eso de nosotros, para que nosotros vayamos y digamos: arrepiéntete, porque de aquí a tal tiempo Dios te va a destruir si no te arrepientes. Vuélvete a Dios. Vuelve al Dios que te levantó y que te hizo lo que fuiste. Vuélvete a Él. ¿A quién le tiene usted que decir? Le tengo yo que decir a aquellos que están sentados allá arriba en el poder. Pero ahí no ha habido ningún profeta que quiera llegar con palabra de verdad directa de parte de Dios para ellos. Y que Dios tiene palabra para estos hombres y mujeres, sí la tiene. Claro que la tiene, pero no ha habido uno que se atreva a ir y decir: si han ido, si han estado, inclusive han estado hablando con este hombre que anda diciendo tantas cosas, lo que va a hacer cuando él sea presidente. Hubo un pastor que fue y habló con él, miré su espacio en la internet. Le dijo mucho, pero de lo que debía no le dijo nada. ¿Por qué? Porque primero es mi seguridad. ¿Sí? ¿Qué tal y que todavía no llega a la presidencia y me desbarata la iglesia de 20,000 personas que tengo? ¿Qué tal? Primero estoy yo y después los demás. Así que yo voy delante del grande y sí le voy a decir sus verdades, pero con mucha misericordia. ¿Sí? Le voy a poner mucho lodo a la predicación para que yo no salga perjudicado. ¿Por qué? Porque primero soy yo. Aunque delante del que estoy está gritando a voces que va a destruir a muchos, no importa. Yo voy a recubrir con lodo mis palabras para que no surtan el efecto que deben surtir en él y no tenga consecuencia. Jeremías no fue así. Dios le dijo: ve y habla y no te van a escuchar. Fue y habló y no lo escucharon. Al contrario, Jeremías fue apedreado, azotado, fue metido en un calabozo allá entre lodo y tanta porquería, que por la misericordia de Dios luego salió. Pero él hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Él cumplió con lo que Dios quería que hiciera. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ser hoy, hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que la misericordia de Dios a través de nosotros fluya, que no nos importa lo que nos pueda pasar, porque es más importante si se salva un alma, aunque yo pierda mi vida. Eso vale. Y no vale oro ni vale plata. Eso tiene un valor eterno. Y póngale precio a la eternidad. Póngale precio si es que lo encuentra. Todos esos hombres y mujeres de Dios que viven predicando lo que creen que deben hacer para tener bien a toda una gente en las iglesias. Pónganle precio a la eternidad, a ver si se lo encuentran. Tenemos que aprender a vivir en obediencia, porque la iglesia es la diferencia en este mundo. No es vanagloria, pero nosotros para algo fuimos dejados, con un propósito fuimos traídos. No nos salvó Dios nada más para que nos vengamos a sentar, para que nos llenemos de inteligencia espiritual y después nos echemos a perder.
No, si Dios nos ha dado sabiduría es para que con esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad y ese poder arrebatemos las almas al diablo. Para eso nos ha traído Dios, para que ensanchemos el reino. Pero tenemos que ser hombres y mujeres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y no codiciosos y no avariciosos y temerosos de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Jeremías, también lo tiene con nosotros. Con Jonás también lo tiene para con nosotros. Con cada uno que Dios usó, era un propósito que Dios tenía para con ellos. Para eso Dios levantó a Moisés, para que salvara a Egipto, para que sacara a Egipto de la esclavitud. Para eso nos levantó a usted y a mí también, porque vivimos en un Egipto inmensísimo, que nada tiene que ver en cantidad de las almas que hay esclavizadas con el pueblo que había esclavizado en Egipto. El Egipto se ha ensanchado, el Egipto se ha engrandecido, la esclavitud se ha engrandecido. Hay más esclavos ahora que los que hubo en Egipto, ¿sí? Hay mucha gente que vive esclava del pecado, esclava del enemigo de nuestras almas. Y tenemos que ser ese Moisés que Dios mandó. Para eso nos ha llamado, para eso nos ha traído, para que seamos hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha por un mundo que cada día se está perdiendo más y más y más. Pero tenemos que ser una iglesia, hombres y mujeres que hablemos la palabra de verdad, que vivamos la palabra de verdad, no nada más que la conozcamos pero no la pongamos en práctica, que seamos oidores pero que no seamos hacedores. Tenemos que ser oidores y tenemos que ser hacedores, ¿sí? Jesucristo dijo que el ejemplo nos ha dejado, para que así como Él hizo, nosotros también hagamos, ¿sí? Tenemos que ser diferentes, porque si no hay una diferencia en nosotros, ¿cómo podemos nosotros ir y querer cambiar una vida? Aunque seamos hombres y mujeres de Dios, que yo diga yo soy cristiano. ¿Y tú de qué religión? Dicen él, sí, que yo digo yo soy cristiano, pero luego de pronto me andan mirando ahí y miran que no soy lo que digo que soy. ¿Cómo yo voy a convencer, animar a esa persona a que haga un cambio de vida? ¿Cómo yo le voy a venir a presentar a un Cristo que ama, que salva, que da esperanza, si yo vivo en desesperanza, en depresión, en problemada, pero soy cristiana? ¿Cómo yo voy a poder tener un buen testimonio, pero yo ser alguien que le diga a ella, mira, sí se puede vivir diferente? Si ellos están mirando que yo no vivo como yo digo que Dios dice, toda desesperanzada, toda desanimada, toda frustrada, yo no puedo hacer una diferencia así en una persona. Nadie puede de tal manera hacer una diferencia en una persona que se está perdiendo, una persona que no tiene la misericordia de Dios, que no ha querido tomar la misericordia de Dios. Viven de una manera deteriorada en todos los aspectos, aunque algunas se vean muy bien vestiditas por fuera, pero el deterioro aquí es grande, es grande. Entonces nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que se pongan en la brecha, pero hay que cumplir con lo que aquí dice, y esto es urgente. Dios mandó a Jeremías con urgencia, porque o iba y se ponía y buscaba a alguien o lo destruía, y de hecho lo hizo porque nadie quiso ir. En el libro de Lamentaciones, si usted quiere mirar, ahí son 5 capítulos, ahí usted va a encontrar todo lo que Dios hizo con el pueblo por causa de sus rebeliones, porque no quisieron escuchar. Mira cuántas veces Dios nos habla y nosotros ponemos oídos sordos, confiando. Mira que el pueblo de Dios, en esto de que era el pueblo de Dios, confiaba mucho.
y hacía lo que él quería, porque pensaban que como ellos eran el pueblo de Dios, Dios no iba a hacer nada contra ellos. Pero resulta que ellos no eran pueblo de Dios porque ellos quisieron, sino porque Dios quiso. Porque Dios quiso, ellos fueron el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos tenían que vivir bajo lo que Dios dijera. Lloviera, tronara o temblara, lo que fuera. Tenían que obedecer a Dios en todo. Porque no eran ellos los que dijeron, tú vas a ser nuestro Dios. Fue Dios quien dijo, tú vas a ser mi pueblo, y lo hizo por un propósito. No lo hizo nomás porque quiso Dios, estos me caen bien. No, él pudo haber escogido a cualquier otro pueblo, a cualquiera. Para cualquier pueblo que hubiese escogido era el mismo propósito, ¿sí? Era darse a conocer al mundo, ¿sí? Y que supieran que había un Dios diferente, que había un Dios de verdad, que había un Dios que no era como los otros dioses. Ellos tenían que ser un pueblo diferente porque tenían un Dios diferente, y Dios los escogió para que hicieran la diferencia en todo y siempre. Pero ellos lo tomaron al revés. Ellos dijeron como que nosotros somos los que mandamos y tú eres el que obedece a Dios. Y Dios dijo, no, el asunto no va así. Yo mando y tú obedeces. Y obedeces o te acabas. Y Dios no quemaba de a 50 ni de 100. Él llevaba de a miles. Y cada vez que Dios exterminaba, no exterminaba poquitos, exterminaba de a miles. De a miles, fuera su pueblo o no fuera su pueblo. Él exterminaba de a miles, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reglas las tenía él. El otro solo obedecía. Y sabe una cosa, el asunto no ha cambiado. El asunto no ha cambiado. Si Dios me escogió a mí, fue para que hiciera una diferencia entre todos los dioses que hoy hay, y que se sepa que hay un Dios que vive, que hay un Dios que sí habla, y que hay un Dios que hace justicia, no que castiga, pero que hace justicia. Aunque muchos dicen que Él castiga, no, Él no castiga, porque antes de que Dios accione, siempre te manda el recado: haz esto porque de lo contrario voy a hacer esto. Así que, sobre aviso, nadie está engañado. Dios habla, el pueblo no obedece. Dios, como Él no miente ni se arrepiente, Dios lleva a cabo lo que Él ha dicho que va a hacer, con su pueblo o con quien sea. Y para hoy, el asunto es igual, iglesia. Él es Dios, yo soy pueblo. Él es el alfarero, yo soy el barro. Y el barro dice, no le va a decir al alfarero cómo lo va a hacer, ¿sí? Porque el alfarero hace la olla y si no le gusta la quiebra y vuelve a hacer otra. Y si no le gustó lo quiebra y vuelve a hacer otra. Y dígale algo el barro al alfarero, nunca. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios y con nosotros hoy. Él es Dios, yo soy sierva. Él es el que manda, yo el que obedezco. Él es el que habla, yo soy la que debo escuchar, ¿sí? Él es el que dice, haz, y yo debo de hacer. No debo de voltear y decir, ¿por qué quieres? No. ¿Para qué? No. Haz y punto. Porque a Él se le obedece, no se le discute. Eso es algo que el pueblo de todos los tiempos hasta hoy no ha podido entender. Que a Dios se le obedece, no se le discute. A Dios se le escucha y no se le argumenta, ¿sí? Con ese propósito Dios nos ha traído hoy, para que nosotros mostremos que hay un Dios que es diferente de todos los dioses, y que somos un pueblo que vive diferente de todos los pueblos, porque tenemos un Dios diferente de esos pueblos. Por eso nosotros tenemos que ser lo que Dios dice que seamos. Debemos de ser como Dios dice que seamos, y debemos de hacer como Dios dice que hagamos. Si Él dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, me caiga bien o me caiga mal, voy y predico. Hago mi tiempo, debo de hacerlo porque Dios dice que lo haga. Es uno de los mandatos que primero Él dio aquí a través de su Hijo para la iglesia de hoy, ¿sí?
Y nosotros debemos de acatar todas esas órdenes. Y no es un si quieres, no es un si puedes, no es un ay si te parece. Eso es una orden. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un mandato, una orden. Es como cualquiera que está en una empresa y le dicen, quítate de aquí y ponte aquí. No se va a regresar y va a decir al patrón, ¿sabe qué? Acá está caliente y acá está frío. Mejor me quedo acá porque aquí no quiero. No. Tú te pones aquí porque yo dije que te pones aquí y se acabó. O de lo contrario te corro. ¿Sí? Mire lo que sucedía. Murmuraban contra Moisés, venía de parte de Dios el castigo. Porque murmurar contra Moisés era murmurar contra Dios. Y no importara quién fuera, su hermanita misma la llenó de lepra y le echó para afuera. ¿Por qué? Porque murmuró contra el siervo. ¿Sí? Y murmurar contra él era ponerse en contra de Dios. Y con Dios no juguemos, porque nunca vamos a poder. Y Dios no hace acepción de personas, aunque sea la esposa del predicador. O te pones bien, o te vas para afuera. Aunque sea el que barre o limpia, o te pones bien, o te vas para afuera. Así de simple. Hasta que a ver si alguien se pone en la brecha, porque inmediatamente Ana fue llena de lepra y echada por fuera, Moisés intercedió por ella ante Dios, ¿verdad que sí? Y solo le dijo que se quede tantos días fuera del campamento y después que vuelva. Y mientras el campamento se tuvo que detener de avanzar el pueblo. ¿Por qué? Porque uno había pecado. Mira lo tremendo, por nosotros no ser hombres y mujeres que obedezcan y que teman a Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire todo lo que traemos de mal al pueblo.